Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga su vida, mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Rápidamente vamos a la escritura. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Saludo cordial a todos los amigos que también nos están sintonizando. Dios bendiga sus vidas. Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 12. Rápidamente nos ponemos en pie. Vamos a lecturar la palabra de Dios. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para meditar en la escritura. Muy importante, ya que hemos estado varios días fuera, es importante que siempre, hermanos, nos mantengamos meditando en la escritura. Vamos a grabar el segundo video sobre las consecuencias de no conocer a Dios. Amén. 1 Samuel 2, 12. ¿Dónde está Samuel? ¿No ha venido Samuel? En el Antiguo Testamento. A ver, ayúdame por ahí, hermana, rápido, por favor. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Lecturamos esta palabra siempre para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oramos. Padre precioso, Dios bendito, Padre amado, en esta hora nos presentamos una vez más delante de ti a través de la oración para pedirte que tu Santo Espíritu nos ministre tu palabra, Dios mío. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro espíritu, Padre mío, y nos pueda dar vida para poder continuar, Señor Dios mío, aprendiendo lo que, Señor Dios mío, tú demandas que nosotros conozcamos, Dios mío, porque tu palabra tiene vida, tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel. Que esta palabra, mientras sea predicada, Señor Dios mío, sea, Señor Dios mío, cancelando toda maldición, neutralizando toda maquinación del maligno sobre la vida de tus hijos, Padre mío, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras, Padre mío, mientras la palabra es predicada, seas tú libertando, sanando, restaurando, consolando, bendiciendo y dando vida, Padre mío, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Desechamos toda obra del diablo, Padre mío, declaramos inoperante todo poder del maligno, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu ministre en esta hora con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén, amén y amén. Tome su asiento, saque sus cuadernos, los que han traído, y los que no, bueno, traten de aprender un poquito para luego anotarlo. Es importante que, como decía, hermanos, están predicando lejos. Si nosotros no aprendemos en la iglesia, présteme atención antes de entrar en la introducción. Si nosotros no aprendemos en la iglesia, estamos en desobediencia a Dios. Porque la casa de Dios es una escuela. Si Dios nos ha traído a su casa, no nos ha traído solamente para cantarle, alabarle o para dar una ofrenda. Nos ha traído para aprender su palabra. Y una vez aprendida su palabra, podamos aplicarla a nuestra vida y luego podamos enseñarla. Ese es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y si nosotros no aprendemos la palabra, tendremos, hermanos, que darle cuenta a Dios en aquel día, porque será negligente de nuestra parte, hermanos, estar mucho tiempo en la iglesia y no haber aprendido las cosas fundamentales que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque si bien es cierto, usted sabe la Biblia dice claramente que mucha gente que va a estar en la iglesia va a ir al infierno, ¿no? Y eso la Biblia lo dice claramente, ¿no? Incluso líderes estarán en el infierno, pastores, ministros estarán en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y aquello. Y Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y por qué? Si usted se ha puesto a pensar en esa frase que Jesús dijo, ¿por qué Jesús dijo esa frase? No, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo nos convertimos en hacedores de maldad? Cuando nosotros, hermanos, no hacemos lo que Dios manda a través de su palabra. Porque su palabra implica obediencia. Y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Si no aprendemos, hermanos, estaremos engañados siempre, hermanos, en cuatro paredes. Y es por eso la importancia de poder aprender. Cuando una iglesia no aprende, no puede la iglesia crecer jamás. Cuando una persona, un cristiano, no aprende, no puede crecer espiritualmente.
siempre se quedará estancado en el mismo lugar, en el mismo asiento. Porque ese no es, hermanos, el panorama de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, pero también en conocimiento. Recuerde que el conocimiento es muy importante. Conocimiento, no estoy hablando de conocimiento humano, sino el conocimiento bíblico, el conocimiento de la Escritura. Porque si nosotros no entendemos que es importante y es mi obligación aprender para luego enseñar, entonces yo estaré en desobediencia a Dios. La Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se llama pecado. Y no hay mejor cosa, no hay cosa más buena que conocer la Escritura, porque la Escritura nos da vida y da vida a los que nosotros la podamos enseñar también. Y es por eso que la iglesia, hermanos, vive en este último tiempo estancado, hablando no de esta iglesia de Cristo del Salvador, sino de la iglesia en el mundo entero. Se ha estancado y es por eso que entendemos nosotros los predicadores, porque la iglesia no va a cumplir el papel que se le encargó. Recuerde que cuando la iglesia sea levantada, hermanos, habrá mucha gente que jamás se le predicó el evangelio. Y es por eso que los 144,000 hermanos judíos de las 12 tribus de Israel saldrán a llevar ese mensaje que la iglesia tenía la tarea de poder llevar, pero la iglesia no lo hizo. ¿Por qué? Porque la iglesia se descuidó, la iglesia no aprendió y no cumplió su propósito, que es ganar almas. Recuerde, no hay nada más importante que ganar almas, y no podemos, hermano, ganar almas si primero nosotros no aprendemos. Cuando uno aprende, tendrá, hermano, la pasión y el deseo de poder predicar la palabra, porque predicar la palabra es una bendición. Cuando usted predica la palabra, usted también se edifica y bendice a mucha gente que va a escuchar el mensaje. Por eso es importante que usted entienda la importancia de aprender la Escritura. Y quiero tratar este tema que lo venimos tratando en las diferentes filiales y en otras iglesias que nos están invitando también, porque el Espíritu Santo nos está llevando, hermanos, a que digamos este tema que casi no se predica, un tema muy controversial para mucha gente: las consecuencias de no conocer a Dios. Porque la Biblia nos dice que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no conoce a Dios. Canta, alaba, da diezmo, da ofrenda, lleva años en la iglesia, pero no ha conocido a Dios. Hay gente que está en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo. Y eso se ve reflejado en nuestra condición espiritual. Y es por eso la importancia que nosotros aprendamos, para que nosotros, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros entendamos que el cristianismo no es un juego. El cristianismo, hermano, podemos jugar, juegue con su amigo, juegue con cualquier cosa, juegue con sus hijos, pero no puede jugar usted con Dios. Con Dios no se puede jugar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Dios de la Biblia es un Dios vivo, que un día nos vamos a parar cara a cara delante de Él. Y no habrá ninguna excusa, ni palabra podrá salir de nuestra boca para decirlo, porque Él ya conocerá nuestros pensamientos. Y Dios nos manda que aprendamos. Este poco tiempo, este escaso tiempo que nos queda, es necesario aprender para corregir muchas cosas en nuestra vida espiritual y para poder cumplir el llamado que Dios nos hizo, el cual fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Millones de cristianos no predican a nadie. Millones de cristianos no han ganado ni siquiera una sola alma. Y eso, hermano, va a ser contrapeso a cada uno de nosotros mismos. Y es por eso el menester y la importancia de conocer a Dios. Aquí la Biblia relata en 1 Samuel 2:12, donde nosotros hemos lecturado, habla sobre Elí y sus hijos. Usted sabe, Elí, no voy a leer toda la historia, lo voy a resumir, usted lecturará en casa y anotará los pasajes que vamos a leer. Elí era el sumo sacerdote, era de la tribu de Leví. De las 12 tribus que Dios escogió, a la tribu de Leví se le apartó para que sean los que ministran al Señor, los que ministraban dentro del templo, dentro, hermano, del altar que se había, hermanos, edificado para Dios en aquel entonces, en el tabernáculo. Eran los levitas los que ministraban, juntamente con los sacerdotes
y el sumo sacerdote, que era la entidad principal, que en este caso sería un pastor. El sumo sacerdote en aquel entonces, Elí, recuerde que la tribu entera fue escogida para perpetuar hasta el final, hermanos, este llamado y cumplir el ministrar al Señor, el cual es un privilegio. Lamentablemente, hermano, lamentablemente los hijos de Elí no hicieron, y ni el mismo Elí hizo lo que Dios estipuló en su palabra. Toda una descendencia fue cortada a causa del poco conocimiento o del desconocimiento de la Escritura. Hermanos, recuerde que pasaba, hermanos, el ministerio y el sacerdocio del padre al hijo, del abuelo al padre, del padre al hijo, al nieto y al bisnieto, etcétera, etcétera, pasaba de generación en generación. Después de Elí quedarían sus hijos, y después de sus hijos de Elí quedarían los hijos de sus hijos. Pero esa descendencia fue cortada no por un hombre, fue cortada por el mismo Dios. El cargo más grande, el sacerdocio que Dios entregó, hermano, fue cortado por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque mientras ellos ministraban, ellos no ministraban, ellos pensaban que ministraban, pero realmente no ministraban. La Biblia dice que los hijos de Elí, para empezar, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pregúntese usted, ¿cómo es posible que ministraran a Dios y no tenían conocimiento? Es que así hay muchas veces cristianos dentro de la iglesia que ministran, pero no tienen conocimiento de la Escritura. Y esto es un tema muy delicado, porque a veces hiere la susceptibilidad de muchos cristianos que todavía no han madurado, porque las exhortaciones no son para, hermanos, criticar o juzgar. La exhortación tiene el papel de corregirnos para no, hermanos, perdernos. Lamentablemente mucha gente a veces se ofende cuando se dice este tipo de mensajes que son fuertes, que son tajantes, que son cortantes. La Biblia enseña aquí que estos hijos de Elí, del sacerdote, del sumo sacerdote Elí, eran hombres impíos. ¿Por qué? Porque ellos robaban de las ofrendas que se entregaban entre el altar. Ellos se acostaban con mujeres en el templo a espaldas de sus padres. La gente venía y le reclamaba a Elí, le decía: Elí, tus hijos me han robado, me han pedido más de lo que yo debería tributar. Y Elí no hacía caso de lo que la gente le decía. ¿Por qué? Porque en el corazón de Elí estaban sus hijos primero. Él no quería corregir a sus hijos. Sus hijos ministraban a Dios, sus hijos habían blasfemado en contra de Dios, y Elí jamás corrigió a sus propios hijos. Y así también hay muchos padres cristianos que no están dispuestos a corregir a sus hijos, aun cuando saben que están en pecado, aun cuando saben que están mal, no lo corrigen, porque su amor por ellos es más que el amor que sienten por Dios. Y ese es un pecado, porque la Biblia dice: el primer mandamiento para todo ser humano en esta tierra es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Alabado sea el Dios del cielo para siempre. Y hay mucha gente que no tiene a Dios en primer lugar en su corazón. Y es por eso que la Biblia dice que más son los que se pierden que los que se salvan. Mucha gente, hermano, está dentro de una congregación, pero la gente se va a perder dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no se enseña estos mensajes. Porque Dios, la Biblia dice que no puede ser burlado. Vamos a ver esta historia interesante que la Biblia nos enseña. Yo quiero continuar, hermanos, en 1 Samuel 2:28, ahí nada más vamos a lecturar juntos hacia adelante para conocer un poco más de esta historia. Así hay muchos predicadores también, ¿no? Muchos ministerios de alabanza, ¿no? Que se les ha subido el orgullo, la fama, el dinero, ¿no? Muchos predicadores a veces que, hermano, en vez de ganar almas, hermano, golpean, ¿no? A veces la gente dice: si no vienes, no te conviertes, te vas a morir. Imagínense, hermano, cómo uno está ministrando a Dios, ¿no? Hay gente que con amenazas piensa que, hermano, la gente se va a convertir. La gente no se va a convertir porque tú le amenazas. La gente se va a convertir porque el Espíritu Santo tiene que tocar su corazón. Nosotros somos responsables de predicar la palabra tal cual está escrita, pero el que convence, que convierte, es el Espíritu Santo.
¿Me entiende? Pero lamentablemente mucha gente a veces, para, hermanos, ganar fama, obligan a la gente a pasar adelante para que haga una oración, para que no se sientan en vergüenza. Los predicadores se golpean, hermano, y es triste ver esta condición de mucha gente. Por eso dice la Biblia que hay mucha gente que ministra a Dios, que está en la iglesia, que tiene años en la iglesia, pero no ha conocido a Dios todavía. Y es por eso que esta historia nos tiene que, hermanos, llamar la atención y, hermanos, y ver cómo nosotros nos encontramos. Dice el verso 28. Dios le habla al sacerdote, al sumo sacerdote Elí, le dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar. Era el sumo, era el único que podía hacer eso, quemase incienso y llevase efod. ¿Qué es efod? ¿Alguien sabe qué es el efod? ¿Ve? Cuando usted no conozca alguna palabra, el cristiano que ama a Dios debería darse el menos del trabajo de buscar. Ahora debería ir a internet, ¿no? Una buscadita en internet rápidamente y puede encontrar para que mate su ignorancia. Porque la ignorancia, hermano, nos mata a nosotros. Antes era más difícil, ¿no? Antes uno tenía que buscar un compendio, una concordancia, un diccionario bíblico, comprar. Pero ahora está al alcance de todo, ¿no? Cada cosa que usted desconoce es importante que usted investigue ahí para que sepa. El efod es el vestido sacerdotal que usaban los sumos sacerdotes. ¿Ya? Sigamos. Dice: para que vista el efod o llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es que Dios honró a la tribu de Leví, ¿no? Estuvo por encima de todo. ¿Por qué? Porque ellos ministraban a Dios. Es más, ¿no? Ellos recibían la ofrenda de todos los de las demás tribus. Ellos no trabajaban, solamente se dedicaban a ministrar a Dios. Dice: ¿por qué habéis hollado? Dios le pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Es que hay gente que, hermano, tienen poco, hermano, los sacrificios. Hay gente que tiene poco los ayunos, ¿no? Se convoca ayuno, no viene. Se convoca vigilia, no viene. Se convoca paseo, todo el mundo quiere ir. A su nombre, a su nombre. Que antes sacrificaban sacrificios de animales, ahora nosotros hacemos sacrificios espirituales, sacrificios vivos en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ese fue el pecado de Elí, que tuvo, hermanos, a sus hijos por encima de Dios. Y cuando alguien, hermano, no tiene a Dios en primer lugar en su corazón, no puede ministrar a Dios, no puede, hermano, servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es distinto a todos los dioses del mundo. La Biblia dice que es un Dios celoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Él dice que no tiene ira, es lento para la ira, pero la ira de Dios también se consuma y se derrama la copa. ¿Lo entienden? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Dios, por tanto significa, es una conclusión que Dios hace, es una sentencia. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo quiero aquí detenerme un momento. Dios a veces nos ofrece muchas cosas. Dios a veces nos promete muchas cosas. Y no es Dios el que incumple, hermanos. Somos nosotros los que cumplimos con Dios. Dios había prometido que esa tribu ministraría al Señor mientras permaneciese sirviendo a Dios. Pero lamentablemente se cortó, se rompió. Este hombre dejó de tener temor de Dios. Amó más a Dios que a sus hijos. Por eso que fue cortado. Dios dijo: nunca tal yo hago. Es como si Dios estuviera diciendo:
me arrepiento, así como en Génesis capítulo 6, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y no es que Dios se arrepienta, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra arrepentimiento ahí implica que a Dios le duele en el corazón que sus hijos no cumplan lo que Dios está demandando, que ellos no cumplan lo que Dios un día puso en ellos, que no se hayan comprometido, hermanos, con Dios, el cual les había honrado antes. Por eso dice Dios: yo voy a honrar a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso es algo que nosotros deberíamos pensar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros despreciamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, minimizamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no honramos a Dios con diferentes cosas? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras desobediencias. Deshonramos a Dios. Y eso es lo que Dios, hermano, por eso que a veces, hermano, muchas veces oramos y derramamos lágrimas, pero Dios no puede escuchar. ¿Por qué? Porque hay un velo, hermano, que nos impide que nuestra oración suba a la presencia de Dios. Podemos inundar, hermano, nuestra cama de lágrimas, pero no subirá nuestra oración, porque nosotros hemos quebrantado los principios, los estatutos, los preceptos, los mandamientos, las leyes que Dios nos ha entregado a través de su palabra. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y no se avergüence, no tenga miedo. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Que Dios guarde nuestra vida de despreciar al Señor, de despreciar cada culto, cada ayuno, cada vigilia, cada aire, cada cosa que hagamos para Dios. Que Dios nos guarde de tener en poco cada reunión que nosotros convocamos, porque no nos reunimos aquí para sacar el beneficio, nos reunimos aquí para tratar los asuntos de Dios, y a veces no nos comprometemos. Por eso que la Biblia sigue diciendo: he aquí vienen días, y aquí habla Dios, ¿no?, que cortaré tu brazo, le dice, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Ahí va la, creo que 12ª consecuencia, ¿no? Porque estamos grabando el segundo video, ya hemos visto el primer video. Los que no han estado, vean ahí el canal. Todas las cosas, las consecuencias de no conocer a Dios. Cuando uno no conoce a Dios, hace las cosas mal. Cuando uno no conoce a Dios, hace lo que a Él le parece, lo que la gente quiere, lo que los demás quieren, pero no lo que Dios quiere. Y cuando eso pasa, tu casa será humillada. Y aquí no está hablando, hermanos, Moisés, aquí está hablando Dios. Tu casa será humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Dios le está diciendo que todos morirán siendo jóvenes. Qué triste es perder a nuestros seres queridos en el mundo, en el pecado. Y el problema no son ellos, el problema somos nosotros, porque nosotros hemos desobedecido a Dios. No es el problema nuestros hijos o el mundo que contaminó a nuestros hijos o el diablo que nos engañó. Somos nosotros. Porque aquí Dios está juzgando al padre del hijo. Dios lo está juzgando. Dice: cortaré tu brazo. Dice: mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Es que a veces, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo va a zarandear a nuestros seres queridos. Aquí le está diciendo a Elí: tus hijos que no morirán en edad joven, ellos estarán vivos, pero para herir tu corazón. Es triste que un hijo sea un drogadicto. Es triste ver a un ser querido metido en la droga, metido en la delincuencia, metido en el alcohol, metido en tantos pecados que el diablo se ha lanzado en este mundo. Y de eso nosotros deberíamos librar a todos nuestros seres queridos, porque estas son las consecuencias de nosotros no vivir como Dios te manda, como Dios estipula, como Dios manda. Dice la Biblia: todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril.
Y te será por señal que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fini, y da los nombres de estas personas, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y eso es lo que Dios demanda, ¿no? Dios le dice: serás cortado para siempre. Desde ahí la tribu de Leví jamás volvió a ministrar a Dios. Toda una tribu fue cortada. Y Dios llamó a un niño, ¿no? A un niño, siendo niño, Dios lo llamó Samuel. Yo me buscaré, dice la Biblia, a un sacerdote fiel, porque lo que Dios demanda de un creyente, de un hijo suyo, es su fidelidad. La fidelidad es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios demanda fidelidad? Porque Dios fue fiel con nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Nos ha perdonado no 1, ni 10, ni 100 pecados. Nos ha perdonado un montón de pecados en el mundo y un montón de pecados también siendo cristianos. Dios ha sido fiel. Si no hubiese sido por su fidelidad y por su misericordia, habríamos sido cortados hace mucho tiempo. No es porque estemos bien, no es porque seamos los chocheras de Dios, no es porque Dios tenga un pacto con nosotros, es porque Dios es fiel y es misericordioso. Alabado sea su nombre para siempre. Me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Escrito está. ¿Y quién conoce el corazón de Dios? ¿Se puede conocer el corazón de Dios? Sí, por la palabra. ¿Se puede conocer el pensamiento de Dios? Sí, por la palabra. Aquel que conoce la palabra conoce lo que Dios siente y conoce lo que Dios piensa y conoce lo que Dios quiere y lo que Dios demanda de nosotros. Y es ahí el peligro de no conocer a Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, va a cometer muchos errores que luego nos van a hacer llorar lágrimas de sangre. Porque recuerden que tarde o temprano todos tendremos que pararnos delante de Él y darle cuenta por lo que hicimos mientras estuvimos en el pueblo. Por eso que la Biblia dice que Él quiere a alguien fiel que haga no lo que Él quiere, no lo que el pueblo quiere, no lo que la gente quiere, no lo que su familia quiere, sino que haga lo que Dios quiere y demanda en su palabra. Alabado sea su nombre para siempre. Y cuando uno hace eso, dice: y yo edificaré casa firme. La promesa de Dios. Aquel que se compromete con Dios, Dios le promete edificarle casa firme y andar delante de Él ungido todos los días. Y le sigue diciendo todavía, le dice: y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de Él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, otra de las consecuencias es la humillación. Porque tarde o temprano, todo soberbio, todo orgulloso, todo vanidoso será humillado. Quien quiera que sea, ¿no? Todos serán humillados. Y eso es terrible. ¿Y cuándo somos humillados? Cuando uno no conoce a Dios. Porque cuando uno no conoce a Dios, la humillación está a la puerta. El diablo acecha. Quiero terminar con este pasaje en 1 Samuel 3:12. Porque algunos están pestañeando con sueño. 5 días no ha habido culto, ya están que se duermen. 1 Samuel 3:12. Ahorita se va a su casa y se le va a ir el sueño, a prender la televisión y ver la novela. 1 Samuel 3:12 en adelante dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Oiga, ¿por qué dice para siempre? A ver, présteme atención. ¿Acaso Elí no podía arrepentirse? ¿Qué piensa usted? Y si Elí se hubiese arrepentido, pero Dios escribió ya
yo juzgaré su casa para siempre. Yo quiero que usted entienda algo, que hay pecados que Dios no va a perdonar. Hay cosas que no tienen perdón en la Biblia. Y además Elí no pudo haberse arrepentido por más que quisiese. ¿Sabe por qué? Porque Elí estaba perdido. Él no se daba cuenta, porque cuando uno está perdido, cuando uno está lejos de Dios, no se da cuenta. Elí no se dio cuenta. Elí pensaba que estaba bien, aun cuando la Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El corazón de Elí ya había llegado a un punto que no había vuelta atrás. Había caído en rebeldía. La desobediencia Dios la perdona, la rebeldía no es perdonada. La rebeldía de Elí fue porque lo cortase para siempre, y ahí está escrito. Usted lo puede leer en cualquier Biblia católica, evangélica, bendita, dice la misma palabra: para siempre. Sentencia de Dios. La Biblia es clara. La Biblia, hermano, no tiene ni ninguna, hermanos, cosa que pueda arrugar o manchar la escritura. La Biblia es tajante, porque hay cosas que no se pueden, hermanos, permitir. Llega un momento en la escritura que una persona ya peca tanto con Dios como Elí, que su rebeldía Dios tiene que cortarla. Saúl fue otro ejemplo. Saúl desobedeció una vez a Dios y Dios no perdonó su desobediencia. El primer rey, Saúl desobedeció por segunda vez y Dios lo perdonó. Saúl volvió a desobedecer por tercera vez y Dios ya no lo perdonó, porque la desobediencia le llevó a la rebeldía. Y es por eso que Saúl fue cortado y fue al infierno. Y la Biblia lo registra claramente, porque hay pecados. O sea, hay un límite en el cual uno llega delante de Dios. Los apóstatas también son otros, y lo voy a demostrar por la escritura. Cuando uno llega, hermanos, al límite, ya no hay más vuelta atrás. Y que Dios nos libre a cada uno de nosotros, los que nos miran, de llegar al límite. Porque recuerde que la copa de Dios un día se va a derramar, y cuando se derrame será triste. Sigo lecturando, dice: porque la iniquidad que él sabe, Dios le dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuidado, padres, con no estorbar a nuestros hijos. Cuidado, porque aquí la mayoría son padres. Cuidado con no estorbar a nuestros hijos. Estorbar significa disciplinarlos, corregirlos, estorbarles de que vayan al infierno, no dejarles que se pierdan. Porque cuando un padre ve que a un hijo está mal y no lo corrige, es cómplice de su pecado. A su nombre. Uy, no escuché los amenes. A su nombre. Porque hay padres consentidores. Porque hay padres que, hermano, tienen más amor por sus hijos que por Dios. Y es por eso que Dios le va a llamar a cuentas. Y esta palabra tiene que ser tajante. Nuestros hijos, mientras están en nuestra casa, tienen que seguir las reglas de la casa. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Y es por eso que existe la frieza espiritual. Y nunca va a ser quebrada mientras no entendamos y aceptemos que esto está pasando en millones de hogares en el mundo entero de cristianos. Que muchas veces los hijos quieren hacer lo que ellos quieren. Y eso es un pecado que los padres le van a dar cuenta a Dios. Porque la Biblia dice: padre al hijo que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Y hoy los padres de este tiempo son muy consentidores. Y es por eso que Dios nos amonesta. Porque Dios no quiere que ni usted, ni sus hijos, ni su familia, ni sus seres queridos se pierdan. Es por eso que Él da este tipo de mensaje, para que la gente entienda que Dios está por encima de todas las cosas. Es más, dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Marque esa partecita en su Biblia, que le va a servir para toda su vida. Porque si usted entiende esto, usted entenderá cómo, hermanos, por qué está pasando lo que está pasando.
¿Qué estoy queriendo decir? Que hay veces que uno colma el corazón de Dios, que hay veces que nuestro pecado a veces llega al límite de Dios, porque la Biblia nos enseña que no es solamente un pecado en el que no es perdonado, hay más pecados que no son perdonados. Todos saben que la blasfemia contra el Espíritu Santo en Marcos 3:29 no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, pero hay más pecados que no tienen perdón en la Biblia. ¿Cuáles son? Segundo, la marca de la bestia. Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Aquel que lleve la marca, aquel que se deje marcar en la gran tribulación, ya no tendrá perdón, sino una horrenda condenación de juicio. Segundo pecado que no tiene perdón. Pero si me marco y me arrepiento, ya no puedes hacer eso, porque está escrito y estipulado por Dios. Tercer pecado, Apocalipsis 21:8 habla del suicidio, ¿no? ¿Por qué el suicidio decimos que no tiene perdón? Porque cuando alguien mata a otra persona, se puede arrepentir, tiene que pagar las consecuencias de su pecado, pero se puede arrepentir y Dios le puede perdonar. ¿Por qué? Porque mientras está con vida, existe arrepentimiento. Pero cuando la muerte llega, tú no te puedes arrepentir de muerte. El rico cayó al infierno, se arrepintió, pero no pudo salir del infierno, porque el arrepentimiento es mientras uno está con vida, y cuando uno se suicida, ya no tiene opción a arrepentirse. ¿Lo entienden? El suicidio es un pecado que no tiene perdón. ¿Qué más no tiene perdón? San Juan 3:18. El que no cree en Jesucristo, dice la Biblia, ya ha sido condenado. El no creer en Jesucristo ya no dice que será, no dice así, dice ya ha sido condenado. O sea, ya hay una sentencia para esas personas. Pecados que no tienen perdón. Y otro pecado que ha pasado por alto para muchos ministros, líderes y a la iglesia en general, está en Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. No miren la hora, porque de aquí los cultos van a ser así, ¿no? Hay hora de entrada, no va a haber hora de salida, porque muchos miran la hora ya para salir. Quiero lecturar rápidamente con ustedes, a ver. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos, mira, aquí no le está hablando al mundo, al impío, al pecador, le está hablando a la iglesia. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, la palabra, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver si entendió. Aquí nos habla a todos nosotros, la iglesia. Y aquí están ministros, líderes, pastores, evangelistas, todos están aquí involucrados. Nosotros conociendo la Escritura, si pecamos voluntariamente, una y otra vez, porque podemos fallar, en desobediencia tal vez podemos estar, pero si nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar. Pero cuando uno cae en rebeldía, ya no hay más perdón. Pisotear la sangre de Cristo es lo más grave que uno puede hacer. Y ahí Dios lo está diciendo claramente. Ya no queda más sacrificio que hacer. Porque el pecador peca porque no ha conocido la verdad. Pero usted conoce la verdad. Y si usted peca y
peca conociendo la verdad, estará en un gran problema con Dios. ¿Lo entienden? Pecados que no son perdonados en la vida. Este mismo pecado se asemeja a lo que pasó con Elí. A esto se conoce como apostasía, el apartarse de la verdad. Y es por eso que Dios dijo a Elí: su pecado no tendrá perdón, jamás. Y que Dios nos libre a todos nosotros de caer en eso. Porque cuando uno no conoce a Dios, hay consecuencias. Deberíamos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, vamos a pecar. Si no conocemos a Dios, no lo vamos a amar. Si no conocemos a Dios, no lo vamos a obedecer. Si no conocemos a Dios, no lo podemos servir como Él quiere que sea servido. Porque sin conocimiento, el pueblo se pierde. Por eso que hay un peligro y hay consecuencias de no conocer a Dios. Lo dejamos ahí, nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios nos bendiga.